Hola, bienvenidos a FRS Rick. Estamos con Windows, ya arrancamos el grabador de video y para lo que me sirve y lo que sirve Windows es para arrancar el navegador, como menciono en todos los videos. Acá tengo mi canal, FRS Rick, es nuevo, los invito a que se suscriban. Ya estoy haciendo la invitación antes de empezando el video. Creo que iba al final todo eso, ¿no? Vamos a hablar de PHP. En este video yo utilizo PHP Runner más inteligencia artificial para crear tu software desde cero sin saber programar. Sí, sin saber programar. En 1 hora 20, menos de una hora 19, vas a correr un servidor Apache con MySQL y PHP como backend y vas a tener tu aplicación web en minutos, porque estamos hablando de que la instalación y todo eso en el video lleva un tiempito, así que en menos de una hora ya tienen una aplicación web sin saber programar, con la ayuda de PHP Runner más ChatGPT. Bueno, vamos a charlar un poco con ChatGPT porque quiero saber cuál es el lenguaje más utilizado en backend. Hola, quiero saber cuál es el lenguaje más utilizado en backend en la web, obviamente. Hola. Bueno, hoy por hoy uno de los lenguajes más utilizados en el backend web sigue siendo JavaScript, gracias a Node.js. Es súper popular porque permite usar el mismo lenguaje en el frontend y en el backend, lo que hace que los desarrolladores lo elijan mucho. Pero también hay otros lenguajes muy vedados, como Python, que ha ganado mucha atracción, y PHP, que sigue muy vigente en muchísimos proyectos web. Así que en general, JavaScript con Node.js está entre los primeros, seguido de cerca por otros como Python y PHP. Bien, y en relación históricamente y por lo que está, por todo el contenido que hay en la web, ¿cuál es el lenguaje más utilizado por toda la web? No estamos hablando por ahí del más innovador, sino el más utilizado en la historia y en la actualidad que tiene el Internet. Entiendo lo que decís. Si miramos históricamente y de forma global qué lenguaje ha sido el más utilizado en la web en general, la respuesta es bastante clara. PHP ha sido uno de los gigantes a lo largo de la historia de Internet. Durante muchos años, una enorme cantidad de sitios web se han construido con PHP, especialmente gracias a plataformas como WordPress, que todavía domina una parte enorme de la web. Así que si sumamos el factor histórico y la cantidad de sitios que todavía corren con él, PHP sigue siendo uno de los lenguajes más utilizados en la web en general. Y aunque hoy en día hay otros lenguajes ganando mucho terreno, PHP tiene una huella enorme en el historial del Internet. ¿Qué porcentaje consideras que ha utilizado PHP en todo Internet? Es difícil dar un porcentaje exacto, porque los números varían dependiendo de la fuente y del momento en que se mida, pero para darte una idea general, se estima que en algún momento más del 70% de los sitios web con backend conocido usaban PHP. Hoy en día ese porcentaje puede haber bajado un poco con la diversificación de tecnologías, pero sigue siendo un porcentaje enorme. Así que en términos históricos y globales, podemos decir que PHP ha sido utilizado en una parte muy significativa de Internet, tranquilamente por encima del 50 o 60% de los sitios en algún punto. Bien, entonces vamos a darle un 50%. Nos referimos que el resto de los lenguajes se reparte el 50%. Sí, exactamente. Digamos que si le damos a PHP más o menos un 50%, el otro 50% se lo reparten entre todos los demás lenguajes, como JavaScript en el backend, Python, Ruby, Java y otros. Así que queda bastante equilibrado y diversificado hoy en día. Pero históricamente PHP se llevó una porción muy grande del pastel.
Bueno, ¿y cuál sería un top 5, vamos a poner, de lenguajes backend más utilizados? Claro, te armo un top 5 bastante actual y general. Diría que en los lenguajes backend más utilizados hoy en día tenemos, en ningún orden súper estricto, pero para que te des una idea. Primero, JavaScript con Node.js, que es muy popular porque permite usar el mismo lenguaje en todo el stack. Luego PHP, que históricamente ha dominado una enorme cantidad de sitios web, sobre todo con WordPress y aplicaciones similares. También Python, que ha crecido mucho por su simplicidad y por frameworks como Django o Flask. Java sigue siendo relevante en muchas aplicaciones empresariales y grandes sistemas. Y Ruby, aunque quizás un poco menos que antes, sigue en el top gracias a Ruby on Rails. Así que ese sería un top 5 bastante razonable. Node.js, JavaScript, Python, Java y Ruby. Bueno, de estos 5, el top, digamos, para la curva de aprendizaje, ¿cuál es más fácil de aprender? Bueno, en cuanto a facilidad de aprendizaje, podríamos decir que Python suele llevarse el primer lugar en ese sentido. Es conocido por ser muy legible, tener una sintaxis simple y ser muy amigable para quienes están empezando. Después, JavaScript con Node.js también es bastante accesible, sobre todo si ya conoces algo de JavaScript del lado del frontend. PHP también es relativamente fácil de aprender, en parte porque hay muchísimos recursos y documentación, y su curva de entrada no es demasiado empinada. Java y Ruby tal vez tienen una curva un poquito más pronunciada, especialmente Java por su verbosidad y estructura más estricta, pero también son muy manejables una vez que agarras el ritmo. Así que en resumen, si tuviéramos que ordenarlos por facilidad, probablemente diríamos que Python es el más sencillo, seguido de cerca por JavaScript y PHP, y luego Ruby y Java, un poquito más complejos, pero nada imposible. Bueno, yo discrepo un poco con este ranking porque Python es un lenguaje fácil de aprender, pero después tenemos que utilizar Django, ¿no? Para el backend. Y JavaScript, la verdad que fácil, de fácil no tiene nada, por lo menos en mi experiencia. Ruby y Java no lo conozco. Totalmente válido. Al final, la percepción de la facilidad siempre depende de la experiencia de cada uno y de dónde viene. Es cierto que una cosa es aprender la sintaxis base de Python y otra es meterse con un framework como Django, que tiene su propia curva de aprendizaje. Y con JavaScript pasa algo parecido. El lenguaje en sí puede tener sus cosas y a veces la gente lo encuentra un poco particular. Así que es totalmente válido que para vos la experiencia sea distinta. Cada persona tiene su propio ranking personal de qué lo resulta más fácil o más complicado. Y eso también depende de con qué herramientas o frameworks te sientas más cómodo. Así que tu punto es súper válido. Bien, ¿y cuál tiene más herramientas de desarrollo de aplicaciones rápidas? Por ejemplo, herramientas RAD para... ¿Cuál sería más popular con herramientas RAD para programar sin saber programar? Buena pregunta. Si hablamos de herramientas de desarrollo rápido, RAD, y plataformas de bajo código que te permiten crear aplicaciones sin ser un experto en programación, entonces PHP tiene un punto fuerte ahí. Hay herramientas como PHP Runner, que de hecho vos mismo usás, que son muy populares en el mundo PHP para crear aplicaciones web de manera usual y con poco código. Además, en el ecosistema de JavaScript también han surgido muchas herramientas de no-code y no-code que facilitan mucho el desarrollo rápido, aunque a veces requieren un poquito de conocimiento de JavaScript. Y si bien Python no es tan famoso en el ámbito RAD tradicional, también hay frameworks y plataformas que simplifican el proceso, aunque quizás no son tan enfocadas al no-code como algunas de PHP. En resumen, en el terreno de las herramientas RAD y de desarrollo rápido sin saber mucho código, PHP tiene un buen historial con herramientas como PHP Runner y también hay opciones en el ecosistema JavaScript. Así que probablemente esos dos sean los más populares en ese sentido. Bueno, mencionaste a JavaScript en el principio de la charla como el primero, ¿no? Pero va atado de Node.js. Y ahora, ¿qué sistema de base de datos es el más utilizado? ¿El entidad relación SQL clásico o uno no SQL? Claro. Volviendo al tema de las bases de datos, la verdad es que el modelo relacional clásico, o sea, las bases de datos SQL como MySQL, PostgreSQL o SQL Server, sigue siendo el más utilizado en general. A pesar del auge de las bases de datos NoSQL como MongoDB, especialmente en aplicaciones que necesitan mucha escalabilidad o flexibilidad, el modelo relacional sigue siendo el rey en muchísimos entornos, sobre todo en proyectos tradicionales o en empresas que han trabajado con él durante años. Así que en resumen, las bases de datos relacionales SQL siguen siendo las más usadas en general, aunque las NoSQL han ganado terreno en ciertos nichos. Bueno, y haciendo entonces un combo de
qué lenguaje backend es el más utilizado en conjunto con el sistema de base de datos, ¿cuál sería un top 5 de esa unión? Claro, armemos un top 5 combinando el lenguaje backend y base de datos. Si pensamos en las parejas más comunes, algo así podría ser. Primero PHP con MySQL. Esta es una combinación clásica y todavía súper usada, especialmente por la enorme cantidad de sitios hechos con WordPress y otras plataformas similares. Luego JavaScript con Node.js y bases de datos NoSQL como MongoDB, que es una combinación bastante popular en aplicaciones modernas. En tercer lugar, Python con PostgreSQL o MySQL, que también es muy común en desarrollos modernos y en aplicaciones que usan Django o Flask. Cuarto, Java con bases de datos como Oracle o PostgreSQL, que sigue siendo una combinación clásica en entornos empresariales. Y finalmente Ruby con PostgreSQL o MySQL, que es otra combo conocida en el mundo de Ruby on Rails. Así que ese podría ser un top 5 bastante representativo. Bueno, hasta aquí la charla entonces con PHP, lo que quería que gane PHP. Y bueno, conclusión, yo creo que terminó ganando. Como lo decían en el... Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona. Así que de mi parte voy a seguir programando con PHP. Lo veo muy versátil y la verdad que estudié JavaScript, Python y la verdad que no tuve bastante inconvenientes, no inconvenientes, sino que me resultó más fácil siempre PHP para lanzarlo al toque y tener una un sistema de base de datos, un sistema de base de datos corriendo. Así que le voy a mostrar uno a ver. En este no sé si tengo qué proyecto tengo, pero le vamos a iniciar Apache, iniciar MySQL. Me dirijo a localhost Victor. No sé qué tengo. Localhost. A ver. Esto es un proyecto. Y yo creo que era 1, 2, 3. Sí. Bueno, acá ya tengo un... Esto lo hago en minutos. Y en cambio con Python y JavaScript, la verdad que acá tengo empleados, todos los empleados. Esto es lo que enseño en este video. En este video de guía PHP Runner más inteligencia artificial, crea tu software desde cero y todo eso. Tenemos los empleados y tenemos las tablas relacionales. Acá, por ejemplo, las vacaciones, cuándo inició, cuándo finalizó, de qué año, con novedad, sin novedad. Bueno, de esto podría ser un video de este sistema de base de datos, pero no es la idea. Por hecho, ya hice el video, lo hice acá. Este es el video. Acá vemos. Curso de programación low code con PHP Runner y ChatGPT. Así que bueno, se los recomiendo. Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo video.